Dicen que toda familia guarda un secreto oscuro, pero el nuestro, según mi abuela, empezó con un solo error, una decisión que cambió para siempre el destino de todos nosotros. Yo era apenas una adolescente cuando ella me lo contó. Recuerdo su voz, pausada, fría, pero con un temblor leve, como si todavía sintiera miedo de hablar del pasado. Mi abuela tenía una hermana mayor, aunque solo por un año. Eran inseparables, hacían todo juntas, tanto que la gente las llamaba las gemelas sin serlo. Compartían risas, secretos y una unión tan fuerte que parecía imposible que algo pudiera romperla. Pero según mi abuela, lo que vino después, las tragedias, las muertes y el dolor, fue la consecuencia de una sola noche, una tarde cualquiera, cuando la curiosidad se disfrazó de juego. Ese día, las dos se quedaron solas en casa. Sus padres habían salido, y para no aburrirse, invitaron a dos amigas del barrio. Una de ellas llegó con algo entre las manos, una tabla ouija. Rieron, al principio. No creían que fuera real. Solo querían pasar el rato, jugar, hacer preguntas tontas. Voy a casarme pronto. ¿Tendré dinero? Encontraré el amor de mi vida. Todo era un juego, hasta que algo cambió. De repente, una puerta se azotó con fuerza, tan fuerte que el eco recorrió toda la casa. No había nadie más. No corría viento. Y en ese instante, el aire se volvió pesado, como si alguien invisible hubiera entrado en la habitación. Las risas se apagaron. Mi abuela quiso dejar el juego, pero su hermana mayor, con el rostro pálido y los ojos fijos en la tabla, dijo que tal vez algo había respondido. Y fue entonces cuando pronunció la pregunta, que marcaría el destino de toda la familia. ¿A qué edad voy a morir? El puntero se movió lentamente, hasta formar un número, 27. Nadie habló después de eso. Solo se escuchó el silencio. Un silencio que, según mi abuela, nunca volvió a irse de esa casa. Mi abuela siempre dijo que las desgracias no llegaron todas de golpe, sino una detrás de otra, como si algo invisible hubiera decidido cobrarse una deuda. Solo unos días después de aquel juego con la ouija, el padre de mi abuela y su hermana salió de viaje por carretera. Iba acompañado por el papá de una de las amigas con las que habían jugado. Esa noche nunca llegaron a su destino. El carro se estrelló contra un tráiler y cayó al vacío. El amigo murió de inmediato, decapitado, y el abuelo sobrevivió, pero apenas. Sus heridas fueron tan graves que, durante meses, no pudo hablar ni comer por sí solo. La gente decía que era un milagro que siguiera con vida, pero mi abuela siempre pensó que era más bien una condena. Poco tiempo después, otro suceso sacudió a todos. El padre de la otra amiga, la que también había estado esa tarde en la casa, fue encontrado ahorcado en su habitación. No dejó carta, ni razón alguna. Su familia juraba que él no estaba deprimido, que amaba su vida, su esposa, sus hijos. Y sin embargo, algo lo llevó a quitarse la vida. Con el paso de los años, la familia intentó olvidar lo ocurrido, pero el recuerdo de aquella tarde con la tabla nunca se borró. Cuando la hermana mayor de mi abuela cumplió 27 años, el miedo volvió a sentirse en el aire. Nadie lo decía, pero todos recordaban el número que la ouija había revelado. Ella ya tenía una hija y estaba esperando otro bebé. El embarazo fue normal, pero después del parto, todo comenzó a torcerse. Su cuerpo empezó a debilitarse, su respiración se volvía irregular, y los médicos no entendían qué pasaba. A veces mejoraba, pero al poco tiempo volvía a empeorar. Monjas y enfermeras entraban y salían de su habitación constantemente, hasta que una noche, una mujer apareció. Vestía completamente de blanco. Su piel era tan pálida que parecía transparente, y sus ojos, de un azul tan profundo que no parecía humano. Nadie la había visto antes en el hospital, y esa misma noche, la hermana de mi abuela murió. Más tarde, los doctores dijeron que le habían hecho una transfusión de sangre equivocada, pero mi abuela juraba que no fue un error humano, que esa mujer no era de este mundo. Parecía que con su muerte todo terminaría, pero el martirio apenas comenzaba. Pocos días después, el hermano menor de mi abuela, un niño aún, fue atropellado por un carro frente a su casa.
murió al instante, y fue entonces cuando la gente del pueblo empezó a murmurar que aquella familia estaba maldita. Desde esa noche, mi abuela asegura que la ouija nunca dejó de cobrar su precio. Pasaron los años, pero las sombras de aquella historia nunca se fueron. Mi abuela creía que, después de la muerte de su hermana y de su hermano, nada peor podía ocurrirle, hasta que un día, revisando viejas fotos, se enteró de algo que la dejó sin aliento. Las dos amigas con las que habían jugado la ouija también estaban muertas. Habían fallecido hacía años, ambas por la misma enfermedad, cáncer de estómago. Mi abuela fue la única sobreviviente, de todas las que aquella tarde se sentaron alrededor de la tabla, la única que vivió para ver morir a todos los demás. Desde entonces cambió. Dejó de reír, dejó de llorar, dejó de mostrar cualquier emoción. Su mirada se volvió vacía, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en aquella noche maldita. Con el tiempo, la gente empezó a decir que su castigo no fue la muerte, sino vivir para recordar. Y yo también lo creo. Cuando me contó esta historia, no levantó la voz ni una sola vez, pero pude notar cómo le temblaban las manos, como su respiración se aceleraba con cada recuerdo. Era como si las almas de los que ya no estaban todavía la acompañaran, susurrando su culpa en el silencio de los años. Esa fue la última vez que mi abuela habló de la ouija. Nunca volvió a mencionarla, y desde entonces, nadie en mi familia se atrevió a jugar con lo desconocido.